También la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo, en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo que habían prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamar Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hermanos, Dios tiene una ciudad celestial para cada uno de nosotros. Por eso hoy hemos destinado aceptando nuestro peregrinaje, porque nosotros no somos de esta tierra. Dios tiene algo celestial para cada uno de nosotros. Entonces yo los invito a que dispongamos todo nuestro corazón y toda nuestra mente y todo lo que tenemos lo dispongamos esta noche, porque Dios tiene una gran palabra para nosotros. Quiero que en ese momento dispongamos todo y le elevemos muchas alabanzas a nuestro Dios. Por eso invito a nuestra hermana Vanessa Quinchía para que ella nos ayude entonando unas alabanzas. Amén, gloria al Señor. Dios les bendiga a todos. Los saludo muy especialmente en esta noche. Saludo al pastor Daniel Hermida en el nombre del Señor Jesús y a su familia. También un saludo especial al hermano Jason. Les agradezco por la oportunidad que me dan de estar con ustedes. Desde aquí, desde Popiales, Nariño, del distrito 33, un saludo fraternal. Vamos a orar al Señor, mis hermanos. Qué bueno que siempre nosotros en nuestras reuniones y cultos adoramos al Señor, porque en los íntegros es hermosa la alabanza. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Aleluya. Hay momentos tan especiales junto a ti, Señor. Hay momentos tan especiales junto a ti, Señor, en los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo recostarme en ti, en los que puedo yo tomar amor, en los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo recostarme en ti, en los que puedo yo tomar de tu amor. La gloria es para ti. Démosle la gloria al Señor. Todo el reconocimiento es para ti. En un canto reverente unimos nuestras voces para adorarte. La gloria es para ti, solo para ti, Señor. Aleluya. Todo el reconocimiento es para ti. En un canto reverente unimos nuestras voces para
Eres digno, eres digno, oh Cordero, digno eres. Eres digno, oh Cordero, digno eres tú. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, incomparable es. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Eres digno, oh Cordero, digno eres. Eres digno, oh Cordero, digno eres tú. Gloria a Jesús. Amén, qué bendición. Le agradezco a la hermana Vanessa por ayudarnos con esas alabanzas tan bonitas para nuestro Dios. Enviamos un saludo desde acá de la congregación de Belén Fátima y muchas gracias por acompañarnos. Vamos a seguir con esta programación. Les quiero recordar a todos mis hermanos que esta semana vamos a tener programación de escatología el día miércoles, el día jueves, el día viernes vamos a seguir con nuestra programación para que de una vez se programen y programen su mente y su corazón para la palabra que Dios ha preparado. Por ahí veo a nuestro hermano Gio. Hermano Gio, ¿está por ahí? Amén, hermanita. Dios le guarde y le bendiga grandemente y a toda la amada iglesia. Sí. Hermano Gio, me gustaría que usted nos ayudara con una oración por nuestra predicadora, que es la hermana Paola Guillén. Amén, amén. Qué bendición, hermana. Soberano Jesús, bendito Padre Celestial, te damos la honra y la gloria a ti, Señor. Yo te pido, Señor, y te presento a mi hermana Tatiana Guillén, Señor, para que la uses grandemente, Jesús, como siempre lo has hecho. Tú sabes que tenemos hambre y sed de ti, Señor. Háblanos esta noche, Señor. Permite que cada vez abramos más nuestros ojos espirituales, Jesús. Te amamos, Señor. Guarda este pueblo, Señor, que queremos verte pronto. Un pueblo santo, Señor, real sacerdocio. Lo creemos por fe, Jesús. Perdona, Señor, cualquier iniquidad de tu pueblo, Jesús. Ayúdanos, Señor. Discierne en nosotros, Señor, para que veamos la luz, la eternidad, Señor, tanto aquí en la tierra como en los cielos, Jesús. Bendice nuestro pueblo, bendice nuestras familias, Señor. Bendice a nuestra hermana Guille y su familia, sus hijos, Señor. Usa sus labios, su corazón, Señor, que no sea ella, sino tú a través de ella, Señor Jesús. En el nombre poderoso de Jesús te pido, Señor, bendigas toda esta juventud, Señor, de Colombia, de todas las iglesias, Señor, de todos los distritos. Y en especial de mi amada iglesia, estos jóvenes que se esfuerzan, Señor, por honrarte, glorificarte, Señor, por llevar tu nombre en alto, Señor. Bendice, Señor, todos los deseos de su corazón bajo tu voluntad y cumple el propósito que ya tienes en ellos.
en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a su nombre. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Gio. Y de ahí paso a nuestra hermana Paola para que nos predica la palabra de Dios. Amén, hermano. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Es un gusto estar con la amada Iglesia del Señor a esta hora, de una forma típica, pero déjenme decirles que igual estoy temblando, tengo las manos frías, porque todo lo que hacemos, lo hacemos con temor y temblor para el Señor Jesús. ¿Qué les puedo decir? Es gracias a mi pastor, gracias a la juventud por pues, haberme hecho esta invitación. Es un compromiso muy grande con el pueblo del Señor porque todo lo que hacemos lo hacemos para edificación y para honra y gloria del Señor Jesús. Bueno, el tema es peregrinos y extranjeros, amén. Vamos entonces a tomar el versículo de la palabra del Señor que está en 1 de Pedro 2:11. Voy a compartirles pantalla porque tengo una presentación. Espero que estemos lo mayor concentrados posibles. ¿Me cuentan si la están viendo allí? Amén. Amén. Dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 2:11. Mas vosotros, dice así: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, peregrinos y extranjeros, amén. Y cuando vemos como Pedro menciona este versículo a la iglesia en este momento de Turquía, a la iglesia de Ponto, a la iglesia de Galacia, como es su inicio en 1 de Pedro 1:1, que les dice a la iglesia expatriada a la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, es decir, a la iglesia que estaba cerca a Asia Menor, ¿verdad? Uno también de los lugares en los cuales Pedro hizo allí grandes viajes misioneros e instauró también allí toda su obra a los gentiles. Entonces, cuando vemos cómo lo dice Pedro, hay que entender el trasfondo a quien él le estaba enviando este mensaje. Alguien rayó la pantalla, ¿no? Sí, alguien rayó la pantalla. Bueno, vamos a tratar de evitar hacer estas cositas. Bueno, entonces, entendiendo el trasfondo, que Pedro escribió esta carta más o menos entre el año 60 al año 65 después de Cristo, y se estaba dirigida a los cristianos, como les decía, en Asia Menor, lo que hoy se conoce como Turquía. Hay que entender que estos cristianos estaban bajo persecución, bajo el imperio o el dominio del emperador Nerón romano. Había hecho Nerón una campaña de exterminio a los cristianos en ese momento, y la razón por la que la había hecho era porque él los responsabilizaba de ser los culpables de haber hecho que Roma ardiera durante 7 días y 6 noches. Y fue tan cruel toda su batalla contra el pueblo de Dios que efectivamente, ¿saben qué hacía? Él quemaba a los cristianos como antorcha en el palacio real. Efectivamente, pues el ánimo de la iglesia en ese momento de los convertidos no estaba aparentemente en el punto más alto, por así decirlo, pero ¿saben qué? Esto es maravilloso porque la obra es de Dios, y cada vez que el enemigo ha perseguido a la iglesia, por el contrario, creyendo que la iba a exterminar, lo que hizo fue que la iglesia con más ahínco, con más fuerza, creciera y se esparciera. Amén. Entonces, la iglesia estaba sufriendo ese momento, estaban expatriados, lo habían perdido todos los hermanos, habían perdido sus familias, sus posesiones, sus tierras, tal vez el dinero, y para colmo habían perdido su nación. Por eso Pedro dice a los expatriados y dispersos por todas estas zonas. Pedro ahí lo que les estaba diciendo: mira, hermanos, yo los voy a desalentar, los voy a animar completamente para que puedan entender que cualquier sufrimiento, que cualquier necesidad, que cualquier cosa por la que puedan estar atravesando o puedan estar pasando, ¿saben qué? Que eso no los preocupe. Ustedes son hijos del Dios vivo. Amén. Entonces, cuando uno mira este comparativo en esa primera diapositiva con Israel y la iglesia hoy, hay que entender
que Israel como tal, como pueblo de Dios, como pueblo elegido, como el pueblo que tiene el pacto abrahámico, efectivamente Dios tiene una serie de promesas que son terrenales, pero la iglesia tiene unas promesas que son celestiales. Pero ambos pueblos han de pasar, Israel ya lo pasó, por un peregrinar y lo vio inclusive saliendo de Egipto bajo la esclavitud. Hoy nosotros, la iglesia, estamos en un peregrinar y en un transitar en este Egipto en el que nosotros vivimos. Ellos esclavos físicamente y nosotros esclavos desde la espiritualidad por el pecado, pero ambos listos, los supremamente ligeros. Israel tuvo que salir en una noche de afán de Egipto y nosotros también hoy estamos esperando que la noche sea tan densa, sea tan oscura, pero que prontamente brille el sol de justicia para que el Señor nos lleve a morar con Él. Eso es lo que debemos de entender. Soy ciudadano, extranjero, soy peregrino y tengo que tener mi maleta lista y tengo que tener mi indumentaria. Y uno de esos es equipaje ligero y mi báculo, que ya lo vamos a ver más adelante qué significa esto. Bueno, espérenme un segundo que me dice mi hijo que se está viendo todo completo. Muéstrame cómo se está viendo. ¿Se están viendo toda la pantalla o están viendo? Vamos a mirar. Alguien que me diga cómo están viendo la pantalla. Ah, ya entendí. Vamos a mirar si acá nos da solo. Parece que es la presentación. Y no me pidan que haga porque la tecnología me atropella. Bueno, definiciones. ¿Qué es ser extranjero? Extranjero en el griego significa, la definición es paroico, significa forastero, advenedizo. Esto es lo que nos dice. ¿Qué nos está diciendo esta palabra? Que usted y yo somos forasteros en este mundo. Lo que nos está indicando es que este no es nuestro verdadero hogar. Es decir, somos extranjeros en este mundo. Y cuando decimos que somos peregrinos, la palabra en el griego se traduce como paradecimos, que significa morando temporalmente en un lugar extraño, alejado del pueblo, del propio pueblo, el pueblo que es de uno, ¿verdad? Es decir, es interesante ver la combinación de estas dos palabras. Es decir, usted y yo estamos morando en una tierra que no es la nuestra, que no es nuestro lugar de origen. Somos extranjeros en este lugar. Amén. Porque nuestra morada y nuestro lugar indicado es el cielo. Nuestro hogar es celestial. Los que han viajado a otros países y han tenido la oportunidad de estar allí, cuando usted no conoce la cultura, cuando usted no conoce el idioma, cuando usted no conoce todo lo que tiene ese lugar, ¿sabe qué pasa? A usted eso le parece atractivo y todo le llama la atención porque es nuevo. Pero cuando usted es autóctono en una región y conoce su problemática social, política, económica, conoce todas las debilidades, todas las dificultades que allí se presentan, su realidad es totalmente diferente. Cuando usted está de viaje, usted es un extranjero, está de paso y no le interesa ahondar en absolutamente nada de eso, porque ese no es su lugar de origen, porque usted no tiene la meta ni la intención de morar allí por siempre, ¿verdad? Esa es la visión que tú y yo como cristianos debemos de tener. Este no es el lugar por el que vamos a estar permanentemente. Este lugar es totalmente temporal. Este lugar, esta tierra en la que usted y yo habitamos, es un lugar ajeno a nosotros mismos. Y así lo tenemos que concebir. A ver, pensemos entonces en este momento como cristianos. Usted y yo vivimos en un mundo rodeado de maldad, donde nada funciona bajo las leyes de Dios. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque el hombre se alejó de Dios, porque lo que primó fue totalmente el pecado. Y así no funciona el plan original de Dios. ¿Por qué? Porque fue el pecado el que nos separó totalmente de Dios. Pero gracias a su revelación, a que usted y yo hoy le conocimos, a través de esta predicación de esta palabra, durante más de 2020 años después de nuestro Señor Jesucristo, es que hoy hacemos gala de esta promesa, de que usted y yo somos ciudadanos celestiales. Pero para poder adquirir esa ciudadanía, lo más importante que debemos de hacer es aprender a alejarnos de los placeres de este mundo, como lo está diciendo Pablo. Os ruego entonces que te abstengáis de los deseos de la carne, de las cosas que este mundo ofrece. No está bien poner el corazón en este mundo,
porque si no, usted está olvidando cuál es su origen. Tú y yo estamos desviándonos del plan que Dios tiene para nosotros, una ciudadanía celestial. Cuando empezamos a enamorarnos de este mundo, nos perdemos el foco, perdemos el centro, perdemos las promesas tan grandes que tiene el Señor Jesús para sus hijos, porque este no es nuestro hogar. Y si no es nuestro hogar, tenemos que mirar más hacia el cielo que a lo que hay en la tierra. Dios entonces escribe por medio del apóstol Pedro que somos entonces peregrinos extranjeros. Pero ¿sabe qué pasa desafortunadamente con algunos cristianos y con algunos que ya no están en medio nuestro el día de hoy? Es que se empezaron a amañar en esta tierra, se adaptaron a lo que el mundo ofrece. Les gusta las ideologías, les gustan sus placeres, les gusta la comodidad, les encanta el dinero y le dieron otra prioridad a lo que Dios estableció en tu vida y en mi vida, porque dejamos y perdimos la comunión con Dios. Es el momento de hacer un alto y es un momento de entender de lo que Dios está hablando y lo que nos está mostrando, porque el tiempo se acorta y es el momento de entender que esta no es tu ciudadanía, que este no es el lugar que Dios preparó para ti y para mí. Somos extranjeros, tu ciudadanía es celestial. Por eso Pablo le decía a los romanos, no os conforméis a este siglo. Es decir, no se adapten, no se unan al molde de este mundo, sino más bien hay que renovar el pensamiento en Cristo para que se compruebe cuál es la buena, santa y agradable voluntad de Dios en cada uno de nosotros. Miremos entonces ahora Filipenses 3:20. Filipenses 3:20 nos confirma, mas nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Aquí la palabra ciudadanía viene del griego politeuo, que significa actuar como ciudadano, actuar como ciudadano. Es decir, tú y yo ahora como ciudadanos del cielo tenemos una serie de responsabilidades y deberes con ese reino celestial. Como por ejemplo, si tú y yo actuamos como ciudadanos de esta tierra, sabemos que debemos de dar el voto, sabemos que debemos de pagar impuestos, sabemos que tenemos que cumplir unas leyes cuando estamos en sitios públicos, porque hay que cumplir con todas estas normas. Tenemos que ser socialmente responsables, pero también públicamente tenemos que hacer gala de esa ciudadanía. Pero si la Biblia nos está diciendo a ti y a mí que somos ciudadanos del cielo, lo que nos está diciendo que para un cristiano su constitución no es terrenal, su constitución es celestial. Las normas y parámetros bajo los cuales tú y yo nos regimos son unas normas dadas por Dios. Mi actuar entonces debe ser como un ciudadano del cielo. ¿Y cómo se comportan los ciudadanos del cielo? ¿Dónde está mi residencia habitual? Se comportan igual que Jesús. ¿Qué nos está pidiendo Dios para entender que debo hacer gala de esa ciudadanía? Hay que vivir en santidad. Y como lo está diciendo Pedro en este pasaje, nos debemos de abstener de las cosas carnales para poder hacer gala de esa ciudadanía. Miren, sucede y acontece que en Filipo era la ciudad más importante para los griegos, para los romanos. Y allí decir que eres un romano era decir, tengo el pedigrí romano. Es decir, tengo la ciudadanía más alta y allí sí era estricto llamarse romano, porque había que cumplir con todo al pie de la letra, porque era su ciudad más importante. Inclusive se piensa que algunos de los cristianos que eran romanos, que se convirtieron al cristianismo, parece que también se enorgullecían mucho más o más de lo necesario de ser ciudadanos romanos. Para ellos hacer gala de eso era un privilegio muy grande. Si vemos en la vida de Pablo, en muchas veces Pablo cuando fue azotado o encarcelado, él se aprovechó de esa circunstancia y dijo, yo soy ciudadano romano, es lícito que ustedes me azoten, es lícito que ustedes me encarcelen, porque era lo máximo. Pero ¿sabe qué está diciendo acá Pedro a la iglesia? Le está diciendo, miren, es importante esa ciudadanía, sí, pero hay otra más importante y es la celestial. Aquí no hay nada que se le compare al orgullo, al honor, al privilegio de ser ciudadanos del cielo. Por lo tanto, tu comportamiento, no solamente en la antigüedad, sino hoy, debe ser totalmente diferente, porque cuando entendemos nuestra dignidad a la que Jesucristo nos ha llamado, nuestro actuar tiene que cambiar.
Eso debe hacer cambiar el corazón a esta hora, en este momento, entender a lo que Dios nos llamó, entender el privilegio y el honor de sentarnos en lugares celestiales con Jesús, y no solamente temporal, sino para la vida eterna. Y esa promesa cada vez está más cerca, porque está más cerca su venida que cuando creímos. Y es el momento hoy de pararnos en la brecha como iglesia, y es el momento de decir, Señor, si tú me estás preparando todos estos años, o tal vez que hayan recién llegado, pero es el momento de cimentar la palabra y es el momento de apropiarnos de esto. Antes que pensar en las cosas que se nos sean añadidas, recuerden que primero a lo que Dios nos mandó fue a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás es añadidura. Hoy es el tiempo de empezar a vivir por fe. Hoy es el tiempo, no como los antiguos. Ellos hicieron cosas muy grandes, pero acuerden que Jesús dijo que nosotros haríamos cosas mucho más grandes que ellas y que era necesario que Él se fuera para que esa palabra y ese consolador obrara en nosotros. Hoy es el día de salvación, sí, pero hoy es el día de retener lo que Jesús ha puesto en tus manos y en la mía. Hoy no podemos barajar, feriar esta salvación tan grande. Miren que el apóstol lo dijo, ¿cómo descuidaremos esta salvación tan grande? No es hora de estar mirando y poniendo los ojos en esta tierra. No es hora de estar pensando, qué angustia que estoy encerrado en el confinamiento, no puedo salir, no puedo comprar, qué pereza que no me puedo poner para que me vean mi ropa, mis indumentarias. Hay algunos memes en las redes que dicen, mi ropa cree que estoy muerto. ¿Qué importa si todo lo que hay aquí se muere? Lo importante es que tu vida y la mía empiece a mirar hacia el reino de los cielos, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. No es hora de dormir. Levántate, pueblo, tú que duermes, porque es hora de reclamar lo que Dios ha puesto en tus manos y en las mías. Es hora de empezar a vivir mirando más hacia el cielo y no en esta tierra, porque los momentos que se aproximan a esta tierra son de oscuridad y no hay necesidad de pensar en lo que va a pasar durante la gran tribulación, en la semana 70. Eso nos ha llamado la atención grandemente. ¿Sabe qué piensa la amada del Señor, la niña de sus ojos? Lo único que debe estar pensando en este momento es en el arrebatamiento y en cómo se va a vestir para las bodas del Cordero. Lo demás, lo que nos pase acá, mientras ese acontecimiento será en tu vida y en mi vida, sea porque muramos físicamente o sea porque escuchemos la trompeta, es entender que no pertenecemos a esta tierra. Y mientras no entendamos, tendremos que pasar aflicción porque Dios nos está preparando. Y este acontecimiento por el que tú y yo estamos atravesando es para entender la obra del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida, porque Dios se ha preparado una novia que esté sin mancha y sin arruga. ¿Y cómo tenemos hoy el vestido para el Señor? ¿Te has preguntado eso? Yo sí me lo he preguntado en estos días y muchas veces. Y tengo que reconocer que tal vez si hoy sonara la trompeta, ¿qué pasaría? La voy a escuchar. Estoy lista. Mi lámpara tiene aceite como las 10 vírgenes. Hago parte del grupo de las sensatas, de las prudentes o de las insensatas. ¿Dónde está puesto tu corazón, iglesia? ¿Dónde está tu tesoro? Hoy es noche de preguntarnos, ¿para qué nos ha traído Dios hasta acá? Hoy es noche de entender que es el momento de estar ligeros de equipaje, porque hay uno que está a punto de pararse y pedir que suene la trompeta para que tú y yo subamos a su encuentro. Qué bueno entender de escatología, pero no es por el terror. ¿Sabe? Esto nos tiene que llenar es de emoción, de dicha, de gozo pleno, de amar a un silicio de verdad, como sucedía en la antigüedad, de llorar, de gemir en la presencia del Señor y decirle, Dios mío, despiértame, despierta tu Espíritu Santo, porque hoy muchos, hace mucho tiempo escuchábamos que queríamos avivamiento, 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 y esta iglesia en Colombia ha pasado por avivamientos espectaculares. Pero ya pasó ese momento, porque en el camino del Señor hay tiempo para todo. Así dice la palabra del Señor, así lo escribió Salomón. Hay tiempo para todo. Y no se nos olvide
que hay 7 iglesias en los últimos tiempos. Y también hemos estudiado la iglesia de la Odisea. Yo alguna vez tuve la oportunidad y la dicha de hablar de esa iglesia. Y hoy cuando veo el momento por el que atravesamos, pienso en esa iglesia. Es una iglesia individual, no es una iglesia de masas, no es una iglesia de aglomeraciones, no, es una iglesia en intimidad. La que despierta es una iglesia en intimidad, porque acuérdense que es una iglesia fría. Por eso yo te mando a que compres de mí oro, plata, que te vistas, pero con la unción del Espíritu Santo. No es hora de mirar en esta tierra las cosas, porque Pedro lo está diciendo, abstente de las cosas de la carne, abstente, prohíbetelo. Cohíbete totalmente. ¿Sabes por qué? Porque tienes que vivir como ciudadano del cielo. Entonces, allí es donde Dios nos ha llamado a prepararnos. Responsabilidades y deberes como ciudadanos del cielo. Eso está en 2 de Corintios 5, del 17 al 20. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Amén. Hoy tenemos esa promesa tan grande. Todo en tu vida y en la mía es nueva. Nos tenemos que renovar en este camino. Es el momento de hacerlo porque el tiempo se está acabando. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Amén. Este versículo nos dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces recuerden que en Génesis 1:24 dice que fuimos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios, ¿verdad? Por tanto, fuimos creados con ciertas características de Dios que Él tiene, y no en su aspecto físico o superficial, porque Él es espíritu, pero sí en el aspecto espiritual y emocional. Amén. Fuimos creados entonces. Mire, ¿cuáles son esas características emocionales? Fuimos creados con voluntad para seguir a Dios, pero ¿saben qué pasó? El hombre usó su voluntad para desobedecer a Dios. El hombre fue creado con emociones para amar a Dios, pero ¿sabe qué hizo el hombre con esas emociones? Amó más los placeres del mundo que a Dios. Dios nos dio intelecto para conocerle, pero ¿sabe qué? El hombre usó ese intelecto para envanecerse en su propio razonamiento. Qué triste, ¿verdad? El hombre ha cambiado todas las cosas bellas y hermosas que Dios puso en esencia en su vida. Pero ¿saben? Tú y yo, cuando conocimos a Cristo, aceptamos su sacrificio en la cruz del Calvario, entendimos que su sangre era para redención y que el hecho que Él resucitara nos dio una esperanza inimaginable, porque es la misma esperanza, porque Él lo prometió, amén, que nosotros también tenemos. Entonces Él hace que tú y yo espiritualmente recobremos todo esto, su buena voluntad, el amor del Dios vivo, el Dios real, y que este intelecto que nos dio, lo pongamos para funcionamiento de su obra, y sobre todo para la edificación de cada uno. Por eso este tiempo no nos puede doler, este tiempo nos tiene que llenar de gozo, de dicha, de satisfacción. ¿Sabe por qué? Porque es hora de educarnos en las promesas y en la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay que reconciliar al mundo. Por eso hoy también el predicar la palabra, así sea por estos medios que tanta angustia. Yo tengo que reconocer que yo no soy fanática de la tecnología. No me gusta. Tampoco la manejo, tampoco he sido ni la más acuciosa. Pero saben que hoy es importante, porque la palabra de Dios dijo que esta palabra tenía que ser predicada hasta los confines de la tierra. Y muchos, como yo, interpretamos que el confín de la tierra era América, porque fue el último continente que se descubrió. Pero hoy esta palabra llega, hoy hay mensaje las 24 horas del día. A la hora que uno quiera se conecta y escucha de todos los colores, sabores. Pero ¿saben qué nos manda la palabra? Tenemos que digerir esta palabra y con la unción del Espíritu Santo discernir qué es verdad, porque estos tiempos son peligrosos y son engañosos aún para los escogidos, ¿verdad? Que Dios nos ayude, porque tenemos que restablecer nuestra relación con Él. Amén.
¿Qué es ser embajador? Miren que la palabra allí decía que éramos embajadores de Cristo. Un embajador es un agente diplomático, es una persona de primera clase, así está considerada, que representa a un gobierno en un país que no es el de él. Cuando la Biblia dice que tú y yo somos embajadores de Dios, nos está diciendo que estamos representando a Cristo en este mundo, en este lugar, porque tú y yo estamos temporalmente y juramos por un bautizo, ser hijos del Dios vivo, y Él así lo permitió, y permitimos que el Espíritu Santo llenara nuestras vidas y lo guiara todo. Hay que enarbolar y alzar la bandera de que somos ciudadanos del cielo y que estamos representando a Dios. Pero ¿sabe qué? Recuerda los deberes. Pedro nos dice, hay que abstenernos de los deseos de la carne con los cuales estamos batallando y apartándonos de esos apetitos carnales. Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 4, lo pueden leer luego. Apartémonos de toda fornicación, es decir, de cualquier pecado de inmoralidad. Santiago también nos habla de los deseos de la carne, pero ¿sabe qué? ¿Y cuáles son esos deseos de la carne? Yo quiero que los miremos un poquito, porque Gálatas 5, 19 al 21 habla entonces, Gálatas 5, 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías. ¿A usted se le parece eso lo que hoy estamos viviendo? El mundo no ha cambiado. Estas cosas están desde antes del diluvio. Por eso Dios también acabó la humanidad. Trató de raerla, pero encontró un justo. Hoy tú y yo somos ciudadanos del cielo. Y estas cosas nos tienen que causar mucho escozor. Estas cosas nos tienen que molestar. El espíritu no puede inclusive convivir con esto. Idolatría. Ven la imagen, lo vivieron los antiguos. También lo hicieron, se hicieron becerro de oro, se hicieron imágenes, celos, iras, contiendas. ¿Ha escuchado que el suicidio ha aumentado en esta época a causa del encierro, por la depresión? Es que aquel que no tiene a Cristo, ¿qué le espera? El mundo se le cierra, se queda sin trabajo, no hay dinero, entonces nada tiene sentido, no puede comprar, no puede salir a ver su pareja, sus muchas parejas, no puede ir a estar en reuniones, conglomerados. El mundo se le acabó. En cambio, para ti y para mí, Dios nos lleva a un retiro en casa para que nos analicemos, para que trabajemos en nosotros, en nuestra relación con Él, para que entendamos que estas cosas eran temporales y que tú y yo nos estábamos enamorando de la temporalidad. Qué bueno el carro, qué bueno el título, qué bueno el doctorado, qué bueno las posesiones, los negocios, comprar, vender, viajar. ¿Y dónde está Dios en todo esto? Ah, pero es que Dios me bendice, pero es que Dios me prospera, pero es que Dios me da, me da, me da. ¿Y tú qué le estás dando a Dios? ¿Yo qué le estoy dando a Dios? ¿Cuál es mi tiempo de calidad? Entonces, ¿sigo amañado acá o me voy para el cielo? ¿Pertenezco a esta tierra o soy Recuerden que los tibios, Dios los vomita de la boca. No es tiempo de ser tibio. No es tiempo de seguir pensando si me quedé sin empleo. Acuérdese, Dios mandó un cuervo a alimentar al profeta. Dios siempre ha provisto a su pueblo. Si le toca enviar maná del cielo, lo va a hacer nuevamente. Porque somos la hija, la amada, la novia del Dios vivo. Pero, ¿saben? Nos acostumbramos a leer esto en esta palabra y no lo hemos hecho una realidad. Por eso este tiempo ha sido de temor, de zozobra para muchos, de angustia, de terror. Que Dios nos ayude, que Dios nos deje ver más allá de lo que estamos viendo. Vemos caos, vemos zozobra, unos días amanecemos eufóricos, otros no tanto. Pero acuérdense que la palabra dice que el cristiano no es de doble ánimo. Nosotros somos o no somos, no hay intermedios. Pero ¿saben? Entonces cuando entiendo todo esto, cuando entiendo mis deberes de abstenerme de esta tierra, de entender que voy de paso, que lo que tengo es una añadidura, porque si Dios lo ha permitido es una añadidura, pero no es tu esencia, porque tu esencia es el cielo.
Tu esencia son el vestido de lino fino. Tu esencia es un día así como esta balaquita que tengo, que tenga un montón de perlas. Tu esencia es un vestido de lino fino, gloria al nombre del Señor Jesús. Tu esencia es ver al Rey de Reyes y Señor cara a cara. Tu esencia es sentarte en ese banquete que nos está esperando. ¿No te parece maravilloso? ¿No te parece que mientras el mundo va a pasar por un caos, Dios nos va a sacar como libró a Noé con un arca? A ti y a mí nos va a llevar a morar a la eternidad. ¿No te parece maravilloso? ¿Qué hicimos tú y yo para merecer eso? ¿Qué títulos teníamos? ¿Qué influencia había llegado a tu vida y a mi vida? ¿Qué había de especial para que Dios se acordara de nosotros? ¿Qué teníamos? ¿Qué hemos hecho por el reino de Dios? Hoy es hora de salvar la familia. Hemos hablado tanto de Noé en tantas prédicas. Yo crecí en la escuela dominical y decíamos, Noé salvó solamente la familia 120 años. Y a veces es tan difícil convertir la familia. A veces es tan difícil que entiendan, que acepten este Dios maravilloso. Ay, pero si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare, entonces yo me acordaría de ellos, dice el Señor. Deja que Dios se pose en tu corazón. Deja que Dios haga la obra en tu vida, pero ora, ayuna, lee, canta. Ay, hermanos, discúlpenme que me emocioné, pero esto es lo que nos llamó el Señor. No a vivir de emociones, sino de esperanza. Y a saber a quién hemos creído. A verlo por la fe, por la gracia, por la dicha que Él nos ha dado. Qué privilegio tan grande. Cuando así como está en esta imagen, usted y yo escuchemos ese chofar. Y escuchemos qué suena. No sé si tendremos tiempo de saber qué estará pasando, de reaccionar, pero que inmediatamente atravesemos el espacio sideral. Esa es tu promesa. Yo a veces decía, Señor, ¿qué importa si no viajo por el mundo? Pero llévame a morar por la eternidad. Preocupémonos más por eso, iglesia. ¿Qué importa lo que nos falte? ¿Saben que a esta hora en el mundo? Lo hemos visto por las noticias, la gente está perdiendo sus familias y muchos decían que eran mentiras, que eso no estaba pasando y hemos leído, a mí me encanta leer teorías conspirativas y la maldad del hombre y todo lo que está aconteciendo. Permítame un tiempo más, yo le muestro algunas cosas de esas, porque yo sí quiero que esta iglesia despierte, que haya Espíritu Santo en tu vida, en tu hogar, que haya fuego en tu hogar. Porque es hora de declarar más que nunca por la fe que yo y mi casa serviremos a Jehová y no nos vamos solos, no nos podemos ir solos. Y esto no es un cuento, esto es una realidad, porque si ante nuestros ojos se están dando tantos acontecimientos que yo los estaba escuchando desde que era una niña y eso me parecía mentira y hoy es una realidad, pero gózate, amada, en esto, en sentarte en nuestra mesa especial que Dios tiene para ti y para mí. ¿En qué lugar? No importa en qué lugar, si nos toca el de la derecha, el de la izquierda, en la zona oriental, yo no sé cómo va a ser porque dice que son millares los que estaremos allí, pero lo importante es estar. Escapa por tu vida. Así le dijeron a Lot, escapa por tu vida. Hoy eso es lo que nos debe de interesar, escapar, salir de esta tierra para ese encuentro maravilloso con el Señor Jesús. Nuestra nación entonces es el cielo. Permítame decirle esto. Cuando Israel se preparó, el pueblo de Israel se prepara a salir de Egipto en la noche de los primogénitos. Ellos ese día, el Señor les dijo, hoy, a partir de hoy, este será su primer mes. Es su comienzo. Y según los israelitas, ellos celebran su primer año. Cada año lo celebran en el mes de septiembre. O sea que para ellos septiembre es el primer mes del año, porque en ese tiempo lo sacó el Señor. Amén. Eso para Israel. Para nosotros la iglesia, ¿sabe cuándo va a ser nuestro primer día? Ese día que el Señor nos llame con trompeta, con voz de mando. Aleluya, ese día es nuestro primer día.
Israel lo mandaron a reunirse por familias. Y le dijeron que si era muy pequeña se juntase con otra. Hoy nosotros tampoco estamos en grupo. Hoy es individual. Atentos, leamos la iglesia de la Odisea y despertemos para entender este momento. Solo les dijo, tomen lo que van a comer, no provean. Es decir, hermanos, hoy no es el momento de amontonar, de tener, de poseer. Les habló del Cordero sin mancha por familia. Jesús es nuestro Cordero. La sangre se las mandó pintar en las puertas y dinteles para que el ángel de la muerte pasara de largo. La sangre de Jesucristo te limpia y me limpió a mí de todo pecado, y aceptar su sacrificio nos dio la salvación. Les mandaron a cenar con hierbas amargas, que era tipología de la aflicción, del sufrimiento. ¿Cree usted que no hay aflicción en este tiempo? ¿No le parece que tenemos una similitud muy grande? Los mandaron a ceñirse los lomos y a tener listo el calzado. Usted y yo tenemos que abrir los ojos. Estamos a punto de partir. Se come apresuradamente la Pascua, así lo hace. No podían sentarse, servir la mesa, poner la bebida, poner el mantel. No, les dijo, apresurado, coman rápido. Para la iglesia no es la Pascua, para la iglesia es el Pentecostés, para la iglesia es el Espíritu Santo que guía tu vida y la mía. Se celebró entonces salir del cautiverio, la libertad, la promesa de la tierra prometida. Usted y yo somos peregrinos y nos está esperando el cielo, amén. Nuestro momento está muy cerca, gloria al Señor. Cuando piensas en escatología, entonces hay que entrar a las señales del fin y hay que abrir los ojos, amén. Esta es la iglesia del Señor, peregrina y extranjera. Todos hemos leído Mateo 24, del 5 al 15, las señales de ese fin. Miren, lo primero que habla en Mateo 5 es sobre los falsos profetas. Y cuando uno mira, uno dice, por Dios, la tecnología, la ciencia, cuánto ha aumentado, los satélites y todo. Cuando usted lee esto en las noticias, dice, los mesías del siglo XXI. Uno muy famoso, está en Brasil, se llama Henri Cristo. Se dice que es la reencarnación brasilera de Jesús. Pero ¿sabe qué me llama a mí la atención? Que como un hombre de estos común y corriente un día dice que tiene una aparición, que Jesús se le apareció y dijo que él era reencarnado, forma una comunidad, tiene feligreses, tiene discípulos, tiene mujeres, por ejemplo, vive en la ciudad de Curitiba, tiene todo un condominio y mire usted, tiene una super página en YouTube y en Facebook Live y tiene 330,000 seguidores. ¿Usted se imagina eso? Usted 330,000 y nuestro pastor Daniel incursionando como youtuber y todavía no llegamos a ni siquiera a los mentiras. No he visto, pastor, cuántos tienes, pero usted seguro que no hay 330,000. Entonces uno dice, ¿qué le pasa? El Jesús de Siberia se llama Sergi Torov, reconocido agente de policía, imagínense, en la gélida Siberia, fundó la iglesia del Último Testamento de esta aldea en Rusia, tiene 5,000 seguidores y viven en aldeas, tienen toda una ciudad. En Rusia, Moshe Halom es un zulu y él mismo se declaró rey de reyes. El Jesús, mírenlo ahí están las imágenes sacadas, son recientes. Desde 1992 fundó su iglesia, tiene 40 discípulos, porque 40 días estuvo en el desierto. Ya se dice que también fue al desierto, que fue probado por Satanás. Tiene inmortalidad y se está preparando para abrir las tumbas y dar vista a los ciegos. El australiano casado con María Magdalena, AJJ, así se hace nombrar. Y miren, 20,000 feligreses tiene su congregación en Australia. Hermanos, ¿no les parece esto algo de los últimos tiempos, de falsos profetas posicionados e instaurados, engañando a la gente de una forma que uno dice, Señor, ¿qué le pasa a la humanidad? Estas cosas no te asombran, a mí sí me asombran y me llaman mucho la atención. Mateo 24 después dice 5, del 15 en adelante dice, y vendrán hambres y plagas. Esta plaga, 10 de febrero
de 2020, la plaga de langostas en África. Miren, dice que fue una nube de langostas de 1 kilómetro cuadrado, es decir, de 40 a 80 mil langostas que se podían comer en un solo día, la cantidad de alimento como para 35.000 personas. Se estima que ese enjambre que estuvo en Kenia tenía un tamaño de 2.400 kilómetros cuadrados, es decir, que tenía entre 100 y 200.000 langostas. Y ese enjambre se estaba devorando los alimentos para 84 millones de personas en un solo día. Ay, hermana Paola, pero eso fue en Kenia, en África. Pues si no ha leído, a Brasil, Argentina, llegó la misma plaga de langostas el 26 de junio de 2020. Y esta plaga entró por el territorio de Argentina a 150 kilómetros por día rumbo a Brasil, y le cuento que hace más o menos 4 días, las noticias lo dijeron muy someramente, entró a Vaupés y a Leticia. Se nos están comiendo la comida, las langostas. Y hoy la ONU dijo que la próxima no sería una peste, sino la hambruna, porque no hay comida en el mundo. El clima está tan loco, aparte de eso, es el clima el que está loco, el cambio climático, el invernadero, la contaminación, que se desplazó el eje de la Tierra, que el campo magnético también, que en el centro de la Tierra descubrieron algo que no había pasado, y pasan cosas y lo vemos como someramente, y nos pasa enfrente de la nariz y no pasa nada. Terremotos en diferentes lugares. Mire la gráfica, hermanos, es real, pueden entrar y buscarlo. Todo esto es sacado precisamente de las páginas de la ONU, de la UNICEF, de la Organización Mundial de la Salud, del Instituto Humboldt en Suiza, que es el que hace todos los estudios de la humanidad. Desde el 2000, 152 millones de latinoamericanos y caribeños han sido afectados por 1.205 desastres, entre inundaciones, huracanes, tormentas, terremotos, incendios, temperaturas extremas, eventos volcánicos. Del 2000 a la fecha, en esta región se ha enfrentado un promedio de 17 huracanes anuales y 23 de ellos en categoría 5. ¿Será que es porque tenemos la tecnología para darnos cuenta? No, los científicos están asustados, no entienden por qué, pero esto no lo sacan para no generarle terror a la gente. Esto lo leen los geólogos, los geofísicos, lo leen diferentes personas que les interesa para sus estudios y estudiar las placas tectónicas y ver qué está pasando. Pero ¿dónde estamos leyendo tú y yo que eso está pasando? Que al mundo le está pasando estas tragedias y la gente se pregunta que todo va a estar mejor. Guerras, nación contra nación, pueblo contra pueblo, el mundo está en guerra, siguen estando activos. Estos son los conflictos a hoy. Estados Unidos siguen hasta en Afganistán, México su guerra al interior contra el narcotráfico causa 40.000 millones de muertos en un año. Colombia, 200.000 muertos, Somalia, Afganistán, Pakistán, India. Miren esto, países en guerra en los siglos XX y XXI. China, 34 guerras, Reino Unido, 30, Francia, 27. El mundo, la historia de la humanidad, de los 6.000 años que les llevan contando, solamente ha tenido 25 años de paz, pero ahora en estos 2 siglos se ha incrementado la barbarie y el conflicto sigue siendo lo mismo: tierra, poder, petróleo, oro, el exiliar. Hermanos, esto va de mal en peor y la tierra gime por una redención. Gloria al nombre del Señor Jesús. Israel es el reloj profético de Dios y una serie de acontecimientos se están dando allí y nosotros lo estamos pasando de largo y creemos que entonces todo va a estar mejor. Déjeme decirle que en 2017 Israel sacó una ley para esperar al Mesías. 2017. Hace 3 años, ellos tienen listo para poder hacer todos los honores y la festividad a ellos. Este es uno de los periódicos de Israel. Pero ¿sabe qué? Algo que siempre escuchamos, y Mateo lo dice muy bien: cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. El acuerdo del siglo, Estados Unidos lo posiciona muy bien, lo sacó a la luz en enero de este año, lo presentó al mundo y efectivamente con Netanyahu a la cabeza
el primer ministro de Israel, pues lo presentaron y la idea es que esas negociaciones se hagan de modo de que puedan tener paz. Ese es el trasfondo, que haya paz, que nunca ha habido en esta zona. Pero para que haya todo eso se orquestó el que Estados Unidos sacara su embajada a Jerusalén, para que otros más lo hicieran. No ha tenido tanto eco, pero aún así el acuerdo se llevó. Y la idea es que Israel tenga su zona, y la idea es que Palestina también, y que Jerusalén sea la capital de ambos estados. Y todo eso se ha llevado a la par de que los rabinos ortodoxos están haciendo sus otras negociaciones. La Biblia lo declara y nos alerta, ¿ya? Primera Tesalonicenses 5, 1 al 4. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan, no cuando haya, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina sobre ellos y serán como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, que no estáis en tinieblas, para que aquel día no os sorprenda como ladrón. Mire, este es Trump y el presidente de Palestina, ya aceptándolo. Ahorita están para colmo, porque así es una orden de Estados Unidos que le dio a Israel. Ustedes se van a hacer de Cisjordania, de Samaria y de Judea. Esto iba a ser efectivo el 1 de julio. Hubo que frenarlo, pero sí es una promesa que le hizo Estados Unidos a Israel bajo la concesión del presidente de Palestina. Así la gente no lo sepa. Recuerden que es necesario que se adhiera ese territorio para que se cumpla la promesa de Mateo 24, la profecía. Y es que los que estén en Judea, los que estén en Samaria, no desciendan. Hoy Israel no es dueño de esa tierra, pero para poder que se cumpla, Israel tiene que ser dueño de esos asentamientos, para poder que la palabra diga, cuando veáis esto, no desciendas, porque la situación se puso complicadamente. Miren, el nuevo orden mundial, el eslogan entonces sale de paz y seguridad desde la ONU, desde el 2015, y tanto el presidente Putin como el presidente de Egipto, de Cisjordania, como lo ven las imágenes de periódicos internacionales, paz y seguridad es lo único que necesitamos. El escenario profético Daniel 9:24, todo está auspiciado por Estados Unidos bajo el plan bien diseñado y estructurado para arrinconar a Israel y llevarlo a repartir sus tierras, sabiendo que las tierras de Israel son por un pacto sempiterno. Y eso está en Salmos 105 del 8 al 11. Ahí está. Y en Joel también dice que va a haber la guerra en el valle de Josafat. ¿Por qué? Porque repartieron esa tierra. Y les cuento que la imagen que ustedes ven a la izquierda pertenece a la reunión de 62 ministros, que se hizo el año pasado en febrero en Polonia, en Varsovia, donde están instaurando porque necesitamos un plan de paz y seguridad para todo el mundo. Esto ya está andando, hermanos, y ya se está metiendo en la cabeza de todos los pueblos paz y seguridad. Y ya sabemos lo que eso implica para el pueblo del Señor Jesús. Veamos entonces, como les decía, 62 ministros de estados y seguirán anexando otros para que se cumpla la palabra del Señor. Ahí está. Y por una semana más confirmaré el pacto. Recuerden que Israel va a hacer el pacto con el equivocado y después de los 3 años y medio se caerá el velo y se darán cuenta que ese no es su Mesías y allí será el periodo de gran tribulación. Estamos dando pasos firmes para ese momento. Gloria al nombre del Señor Jesús, que el Señor bendiga y proteja su remanente. Pero gracias a Dios, porque por amor a los santos, los días han sido acortados y todas estas cosas se están dando. Negociaciones de Israel, acuerdo favorable para Israel y Palestina. Eso le dijo Trump, eso le vendió Trump a Israel. La solución se basa en 2 estados, como les decía. La esperanza es la paz, el compromiso, dice Israel, de paz y seguridad con ellos. Pero yo quiero mostrarles esto. La rama más ortodoxa de los rabinos afirma, esto lo dijo en febrero 20 de 2020. Hace meses se están reuniendo con el Mesías. Los rabinos de Israel ya conocen al Mesías.
y se sientan con él. Y ya se mandaron a hacer sus túnicas blancas para cuando aparezca en el escenario, ellos le puedan hacer reverencia. ¿Sabía usted esto, hermano? Por eso el espíritu del anticristo está en medio nuestro. Cada vez el clima es más denso, la pesadez, las muertes, padres contra hijos, hijos contra padres, la maldad que se hace con los niños en este tiempo, tantas cosas tan oscuras que se están viviendo a nivel mundial y usted y yo pensando, ¿cómo vamos a salir de este confinamiento? Que el Señor nos ayude. Mire, estos rabinos salieron a cadena radial en Israel a contarle, a transmitir el mensaje de la reunión con el Mesías, para que esté todo el pueblo listo y enterado. Ahí está, dando la información. ¿Esto qué es? El cumplimiento de la palabra del Señor. Nuestra partida está cerca. ¿Dónde a esta hora están los ciudadanos del cielo listos? ¿Dónde están? Porque estamos prontos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Rabino Israel dice que ya tienen reuniones entonces con el Mesías. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. Miren, uno de estos rabinos, me devuelvo, está el rabino Doc Job. Hace 10 años atrás en una conferencia, Doc Cobb, que es un rabino muy famoso, de la rama más ortodoxa de Israel, dijo, bueno, ¿y cómo otra señal de que sepamos que el Mesías ya viene? Y él dijo, mire, cuando el mar de Galilea esté a punto de desbordarse, es porque el Mesías está a puertas. Y esta fue una noticia que salió ahorita en abril. Dice, mar de Galilea está en peligro de desbordarse por primera vez en 28 años. Ya sabemos lo que significa el mar de Galilea en varios pasajes de la Biblia y que efectivamente pues está en todo ese proceso. Israel ya esperan al Mesías y en el mundo ya está operando el nuevo orden mundial. Ya sabemos el caos de la economía, ya sabemos que la idea era destronar los imperios que hoy conocemos, Estados Unidos y todos los demás. Y pues los grandes científicos ya han hablado, yo no les estoy diciendo que conozco al Mesías, solo les estoy diciendo que hay una serie de hombres que se están preparando para salir al escenario mundial a hablar de unidad, hablar de una sola moneda, de un solo gobierno. La iglesia tradicional se pensaba reunir en cabeza de su jerarca. Ahorita en el mes de mayo no fue posible por este confinamiento, donde a través de las estrategias de la UNICEF querían hablar del bienestar, la igualdad, la paz, el hambre, o sea, bajo una serie de consignas que quién no anhelaría que todo eso pase para poder engañar al pueblo del Señor. Que Dios nos ayude. Miren, el coronavirus algunos lo consideran unos teólogos, y de hecho, sin ser teólogos, esto sale en los periódicos del mundo. Coronavirus a un nuevo orden mundial. Claro, necesitamos, porque los líderes del mundo han mostrado su incompetencia para manejar esta situación. Hemos visto la inequidad en los gobiernos. Nosotros no estamos muy alejados. No dice, pero ¿por qué a unos sí, por qué a otros no? Miren, Macron le preguntaron en una entrevista para la BBC y le decía, bueno, ¿y qué se espera para esta generación? Y dijo, no, nada, tranquilos, la bestia ya está aquí. Hay que saber leer las cosas que están pasando a nuestro alrededor y no dormir. Pero ¿cuál es tu llamado, iglesia, a esta hora? Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Efesios 4:13, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Diga aleluya en su corazón, para el día de la redención que está muy cerca. Efesios 5:27, a fin de que presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Primera de Pedro 1:16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. A eso estoy invitando yo esta noche, y no yo al Espíritu de Dios. Iglesia, ser santo, porque yo soy santo, porque te he preparado, porque hice mi sacrificio por ti en la cruz del Calvario, porque te quiero librar de la ira venidera y de las cosas tan terribles que han de venir a este mundo. Que el Señor nos ayude. Segunda de Pedro, el Señor no retarda sus promesas como algunos lo piensan.
si la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y recuerden que mientras tú y yo, Iglesia de Cristo, estemos en esta tierra, el ministerio de la iniquidad no puede salir a la luz. No puede, porque tú y yo somos los que la detenemos. Cuando no estemos, todo lo que se ha preparado y se ha destinado por la palabra del Señor será una realidad. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos libre. Mire, hay algo que quería terminar casi con esto, y es, ¿no se han dado cuenta cómo el mundo hoy viene hablando de ovnis, de extraterrestres? No es posible que hace unos años atrás, más de 8 años, habían unas imágenes en YouTube que uno jocosamente las veía, donde decía que avistamientos, que unos pilotos, que unas luces, y que ahora supuestamente los Estados Unidos en el Pentágono desencripte esto tan guardado y lo saque al mundo y diga que sí, que son verdad, que no es mentira, que no eran conspiración, que es toda una realidad. Pueden buscarlo en YouTube, así aparece. Después de que Estados Unidos dice esto, el 29 de abril de 2020, en mayo, como dice en este periódico, en tecnología, el 8 de mayo, Japón dice, se prepara con unos protocolos ante un eventual ataque extraterrestre. Y miren este otro. ¿Qué hacer si la humanidad la contacta inteligencia extraterrestre? ¿Qué están haciendo los científicos para prepararse? El Área 51, tanto los que nos vimos películas de Hollywood, vimos todo esto, y que el Área 51, que están guardados, que tomaron unas naves, unos extraterrestres, y parece que hace poco se tomaron algunas personas en Estados Unidos esta área para mirar qué estaba pasando en el Área 51, y la orden de toda la Casa Blanca fue: el que se acerque, lo matan, ¿cierto? Entonces, cosas se están preparando para preparar al mundo de que cuando nos vayamos, tú y yo, digan que fueron los extraterrestres, que nos llevaron a los de mente débil, a los que no teníamos nada, a los que no valíamos nada, a los que tal vez nadie nos va a extrañar, pero nosotros somos los de más alto rango y dignidad, como se lo dijo Pedro a la iglesia, para animarlo. Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. El mundo se puede estar preparando para una serie de acontecimientos y están preparando la mentalidad de la gente para aquello que no era normal y que iba contra la ética y la moral se volviese normal. Para que todo es que es normal, que ya no se sienta hombre, sino que es niño, que es mujer, que le gusta, tiene esta afición, tiene esta inclinación y es normal. Y quien dice, yo tengo unos maestros seculares, un profesor que recuerdo mucho en la universidad, y él era un experto en psiquiatría. Él decía, para mí el homosexualismo es un desorden mental. Esto no tiene nada que ver con genética. Esto no tiene nada, estos son espíritus engañadores. Y hoy es más triste ver nuestra ciudad desbordada a estas marchas, al arco iris, a la diversidad, y nosotros estamos callados y nosotros nos quedamos callados. Y esto seguirá peor, de mal en peor, porque sabemos que eso es lo que le espera al mundo, una degradación. Pueblo, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, porque nuestra partida está cerca. Más santidad, más oración, que venga lo que tenga que venir, que Dios nos ayude, que Dios anime nuestro espíritu, que te animes, que animes a tu familia, habla a tu familia. Si ya no hay tiempo ya el tiempo del megáfono terminó, el tiempo de la campaña terminó, y que el Señor tenga misericordia si no hicimos la tarea, pero hoy es el tiempo de trabajar en los hogares, con los hijos, con los padres, con los esposos, de una llamada, de un mensaje, porque este tiempo es el tiempo extra que aún nos queda. Que el Señor Jesús los guarde, los bendiga, que cuidemos nuestros niños, que los cerquemos con vallado, porque cosas feas
siguen y caerán sobre esta tierra hasta que tú y yo nos vamos, y porque es necesario que esta, la amada del Señor, aprenda a vivir por fe y a que esta palabra de verdad se vuelva una realidad en nuestras vidas. Que el Señor Jesús nos ayude, que el Señor Jesús los bendiga, y anhela mi corazón que sea de edificación, que sea para que cada uno de nosotros busque el rostro del Señor Jesús y nos animemos, hermanos, como lo dijeron en la antigüedad: Maranata, Cristo viene y viene pronto. Porque ¿qué es un año? ¿Qué son 2 años? ¿Qué es eso en tu tiempo y en el mío? Es nada. Y más como va este tiempo, mucho más rápido que se siente. No te angusties, no sufras, no llores por lo que ya no podemos recoger de esta tierra. No es necesario. Engalanémonos con las cosas del cielo, donde no va a haber nada que las corroa ni las corrompa. El Señor Jesús los bendiga grandemente. El Señor nos bendiga y cuide este pueblo maravilloso. Amén. Amén, qué bendición. Agradezco a la hermana Paola por dejarse usar por nuestro Dios. Qué bonita palabra la que el Señor nos ha regalado en esta noche. Amén. Hermanos, Cristo viene pronto y debemos de estar preparados porque Él ha preparado para nosotros una casa celestial, para que moremos todos juntos y nos gocemos en su presencia. Entonces los invito a que nos guardemos nuestro corazón, guardemos nuestra mente, estemos preparados porque nadie sabe el día ni la hora, pero Cristo viene pronto por su pueblo. Amén. Con esto ya nos despedimos y quisiera invitar a nuestro hermano Ancísar, que lo veo por ahí, para que nos ayude con una oración final. Amén, Dios les bendiga a todos. Claro, gracias a la hermana Paola por su explicación, muy interesante, y que el Señor Jesús siga guardando día con día nuestra fe. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te adoramos y bendecimos, Señor Jesús, porque tú eres nuestro Dios, quien ha entregado su vida hace 2000 años en la cruz del Calvario. Y demostraste con su amor, Señor Jesús, cómo podía salvar a esta humanidad. Hoy se ha esparcido en medio de este mundo tu palabra, y quienes hemos creído guardamos la esperanza, Señor, de que tú cumples lo prometido. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe no se debilite, sino que sea fortalecida día con día. Ayúdanos, Señor Jesús, a estar cada día creyentes en tu palabra. Y permite, Señor, que estemos preparados para el momento en el que tú decidas que es el último día de vida nuestra en esta tierra, cualquiera que sea la forma. En tu nombre, Señor, te pido por la iglesia, para que sigamos siendo ese faro de luz en medio de la oscuridad hasta el día que tú lo permitas. En el nombre tuyo te lo pedimos, oh Jesucristo. Amén. Dios les bendiga a todos, hermanos. Amén, amén. Muchas gracias a nuestro hermano Ancísar. Hermanos, les agradezco a todos por el apoyo, por acompañarnos en nuestra semana escatológica. Y los invito a todos, los invito para que nos sigamos programando porque Dios tiene una gran bendición para esta semana. Entonces estemos conectados, estemos pendientes para escuchar la palabra de Dios. Dios les bendiga a todos. Amén, gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén, amén. Hermanos, Dios les bendiga. Todavía no se desconecten. Vamos a hacer una oración por la hermana María Kirama, que está un poco delicada de salud. Entonces yo invito a mi hermano Daniel. Mi hermano Daniel está por allí conectado. ¿En un estado? Amén. Bueno, a mi hermano Gio. Hermano Gio, Amén, ayúdenos hermano. con nuestra hermana Estamos, María, Dios por bendiga. favor. Vamos a hacer una oración por nuestra hermana María, que está delicada de salud. Que el Señor le devuelva su salud y que ella se restablezca. Ayúdenos, hermano Gio, con esta oración, por favor. Soberano Jesús, bendito Padre Celestial, Señor, delante de tu presencia presentamos a nuestra hermana, Señor. Tú conoces, Señor, su integridad, su salud, Señor. Úsala, Señor, tú tienes un propósito grande en ella, Señor. Tú dices que donde habemos 2 o más en tu nombre, Señor,
Tú escucharás nuestras oraciones, Señor. Tú eres un Dios sanador, Señor. Derrama toda tu gloria en su vida, Señor. Guárdala, Señor. Haz un vallado, un cerco alrededor de ella, Señor. Ella te sirve a ti, Señor. Ayúdala, Señor. Bendícela, Señor. Tú conoces, Señor, su corazón. Estamos bajo tu voluntad y la respetamos, Señor. Pero te pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Cubra su vida, cubre su integridad, cubre su alma, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a su nombre, Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanito. Quiero Amén. aprovechar dándole las gracias, hermano, a la hermana Tatiana Guillet. Que Dios le bendiga grandemente a ella, su sabiduría y su familia. Que Dios le siga bendiciendo grandemente. Lástima que no se pueda continuar ese hilo conductor tan importante, pero que no lo descarte. De verdad que hay cosas que debemos de seguirlas alimentando, aún no, fuera de estos programas, incluso esas noticias que comentó, esas noticias que nos alientan, que afirman nuestra fe. ¿Por qué no colocarlas en el mismo chat cada vez que que esto nos sirve como para enterarnos? Y bueno, eso es bueno, es que no solamente sean estos programas, y de verdad, hermana, que pueda usted poder seguir ese hilo conductor en otra ocasión.